nacional como internacional, porque es la conmemoración del Día de la Mujer. Y no es una celebración, sino que es una conmemoración, porque es un día que se conmemoran las luchas y es un día que nació con sangre y fuego, ¿no? Porque tiene su origen histórico y fueron esas luchas de esas mujeres que reclamaban igualdad de derechos, reclamaban derechos allá por 1911, ¿ya? Entonces, y que fueron quemadas en una fábrica en los Estados Unidos. Entonces, de ahí y todas las luchas que se han tenido, ¿no? Entonces, pues bueno, un saludo a todas en esta conmemoración. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a comenzar a ver, a analizar un poco el sistema de citas. De citas y de referencias bibliográficas en el en el sistema APA, ¿ya? Y vamos a ver a qué se dedica, por qué es APA y en qué consiste, ¿no? Este es todo lo que estamos viendo ahorita. Son herramientas que ustedes van a tener que utilizar al momento de hacer su trabajo de investigación, o sea, su plan de investigación. Entonces, este sistema, cuando ustedes ya hagan su trabajo, van a hacer uso de estas herramientas, ¿ya? Entonces, lo que se les está dando no es solamente para que lo memoricen, ¿ya? Sino que es para que comiencen a ponerlo en práctica, ¿ya? De cómo fichar, también la búsqueda, o sea, se les está dando todas las capacitaciones porque eso a ustedes les va a servir, ¿ya? Es para construir conocimiento nuevo. Entonces, por eso es de que se está viendo ahorita. Entonces, empezamos. Ya vimos las fases de la recolección, organización de los, ¿cómo se llama? De las fuentes de la investigación. Ya vimos toda la cuestión de la búsqueda, la localización, la organización, cómo se definen los ejes, ¿ya? Entonces, esto está relacionado con cómo sentarnos a escribir, ¿ya? Cómo enfrentarnos a esa hoja en blanco, que es el Word, ¿ya? Cómo empezar a estructurar nuestros párrafos, aparte de cómo utilizar toda la información que ya tenemos organizada en la base de datos, ¿ya? Para generar un texto, ¿ya? Porque eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Al momento en que ustedes van a tener que redactar distintos documentos que tienen una incidencia legal. Entonces tenemos que saber cómo hacerlo. O van a ser de esos abogados que van a estar pidiendo plantillas para usarlo, ¿ya? Entonces, no, tenemos que saber hacer las cosas, tenemos que hacer uso de todo lo que hay disponible para hacer un trabajo bien hecho, ¿ya? Porque en la medida que hacemos un trabajo bien hecho, pues entonces nos vamos recomendando y vamos construyendo un nombre, ¿ya? Entonces, hay distintas etapas de cómo ir planificando un texto. Aquí no pretendo darles una capacitación de cómo hacer textos porque esto ya corresponde a otro curso, pero en la medida en que pueda apoyarlos, pues está aquí un poco, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir indagando. Bueno, entonces, cuando tenemos todo el cúmulo de la información, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar sobre qué vamos a escribir, ¿ya? Tenemos nuestra hoja en blanco, ya tenemos todo el cúmulo de la información y en este caso, ¿sobre qué vamos a escribir? Pues vamos a escribir sobre el problema, ¿ya? O tema de la investigación que nosotros hayamos planteado, ¿ya? Sobre eso vamos a escribir porque tenemos ya todo el material organizado, ¿ya? Entonces, ¿con qué propósito lo hacemos?
¿ya? Tuvimos nuestros objetivos de la investigación, ¿ya? Entonces, el objetivo acá va a ser, pues, cumplir con esos objetivos de investigación y dejarlos plasmados. Decir, pues, bueno, estos fueron los resultados que se obtuvieron, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estamos elaborando un nuevo texto. Y ese nuevo texto es el que va a difundir esos resultados, ¿ya? O estamos organizando el plan de investigación para ir a hacer la investigación, ¿ya? Entonces, ese va a ser el propósito. ¿Y hacia quiénes va dirigido ese texto que nosotros vamos a generar? Les pregunto, ¿a quién va a ir dirigido ese texto que ustedes van a hacer cuando vayan a hacer su plan de investigación? A ver, los escucho. Hacia la comunidad, ¿no? ¿Qué comunidad? Pues a la comunidad estudiantil. Yo opino que hacia la comunidad donde uno realiza la investigación. Para ambos. Sí, licenciada, depende de la investigación, depende de qué se trate la investigación, ¿no? Sí, ¿ya? Entonces, hay diversos escenarios a donde va dirigido el texto, ¿ya? Va a ir dirigido primero primero, tenemos que organizarlo, ¿ya? Ustedes dijeron que para la comunidad a donde hicimos la investigación, otros para cumplir con los objetivos, con el trabajo de grupo, ¿ya? Y cumplir con nuestra clase, cuando es la comunidad de nuestros compañeros, ¿ya? Y esta información pues queda plasmada en papel o queda plasmada en la red, ¿ya? Dependiendo hacia dónde la vayamos a difundir. Entonces, también está ese público especializado. Es decir, que el texto tiene que estar muy bien planificado, tiene que estar bastante entendible, hacer uso hasta de los signos de puntuación, porque aquí no voy a pretender darles curso de idioma español, ¿ya? Eso ustedes ya, el curso de lenguaje ya lo llevaron, ¿ya? Entonces, la utilización de todos esos signos de interrogación, de los puntos, tiene su lógica, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer gala de todo eso, ¿ya? Porque es va a ser nuestra carta de presentación. Ahí es el primer acercamiento que ustedes van a tener a la generación de ese conocimiento científico. Entonces, por lo tanto, el texto lo tenemos que pulir, ¿ya? Entonces, ya ustedes saben cómo hacer las fichas de trabajo. ¿Cómo se llama? Vimos en la clase anterior cómo hacerlas, ¿no? Entonces, se les están dando las herramientas, es decir, en mi caso les estoy dando, antes de lanzarlos al agua, antes les estoy dando salvavidas, les estoy dando tips, ¿ya? Para que no digan, es que nada más me mandaron a investigar y yo no sé ni cómo hacerlo. No. Entonces, vamos a ir planificando esto, ¿ya? Entonces, por eso es de que todo tiene su lógica. Y no voy a aceptar otra manera, cuando hagan sus trabajos, otra manera de hacer los trabajos, porque es lo que estamos viendo en clase. Entonces, recuérdense, estas son herramientas que les van a servir para construir conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que tener muy presente de que es un trabajo académico el que vamos a hacer, que tiene que ser un lenguaje entendible, asequible para las personas, ¿ya? Para que el público, el gran público en general pueda revisarlo, ¿ya? Pero también que tenga calidad, porque no estamos escribiendo en nuestras redes sociales, ¿ya? Que muchas veces han venido a, ¿cómo se llama? Ya ni queremos escribir, ¿ya? Entonces, tenemos que tener muy claro hacia dónde va dirigido el texto que nosotros vamos a hacer, ¿ya? El plan de investigación, cómo estructurar nuestras ideas, cómo estructurar esos párrafos. Entonces, al momento en que nosotros vamos a escribir, vamos a utilizar
diversas citas que van desde la paráfrasis, ¿ya? Que vamos a mantener las citas del autor, pero lo vamos a pasar a nuestras palabras, desde la cita textual, en donde vamos a entrecomillar, ya esto ya lo vimos, ¿no? Y cómo va a ser la cuestión, las citas combinadas, que también ya la vimos. Entonces, en los distintos trabajos en el mundo de la academia, para darle soporte a nuestra investigación, se utiliza el sistema de citas, ¿ya? Y hay de diferentes naturalezas, dependiendo de las ciencias, así son las citas que se utilizan, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado de darle soporte a nuestros trabajos, porque no estamos partiendo de la nada, ¿ya? Hay otros autores, hay ideas que se deben de respetar, ¿no? Entonces, al momento en que estamos escribiendo, tenemos que tener en cuenta que a veces nosotros escribimos como hablamos. Hablamos mal, pero nos entendemos. Pero al momento de escribir, si no expresamos muy bien las ideas, no estructuramos muy bien los párrafos, no utilizamos muy bien las oraciones, no nos vamos a dar a entender. Porque tenemos que tener la capacidad de transmitir lo que queremos decir, ¿ya? Con las palabras adecuadas. Entonces, al momento en que estamos escribiendo, ¿ya? Y ya luego que estructuramos, decimos, bueno, por fin terminé de escribir este ensayo, ¿ya? Pero no lo he dado una lectura corrida. Entonces, a eso se le llaman borradores. Y dígame, si no ustedes tienen, por ejemplo, cuando hicieron su seminario del bachillerato, no tenían muchos archivos. Y conforme vamos avanzando, va a decir, lo vamos guardando, archivo el mero, el original, sí. Entonces vamos creando una serie de copias de ese archivo. ¿Por qué? Porque vamos leyendo y le vamos haciendo correcciones. Entonces nosotros tenemos que un consejo que siempre resulta es de que cuando terminemos según nosotros, autoconcluimos de escribir una página, ¿ya? Un subtítulo, ya escribimos, se lo demos a una persona que no tenga nada que ver con lo que nosotros, ¿cómo se llama? Con nuestra carrera. Si esa persona entiende lo que nosotros escribimos, ahí es decir, así era, ¿ya? Pero si la persona dice que aquí no te entiendo, esta palabra está de más, usamos muletillas, ¿ya? Porque sucede, ¿ya? Pero debemos de tener ese cuidado de hacer revisiones, ¿ya? Para darnos a entender. Y entonces recuérdense que ustedes están generando o van a generar un primer ejercicio de investigación científica o van a plantear una investigación científica, ¿ya? Es el primer acercamiento con todos los errores que podamos cometer, pero debemos de tratar de que sea un trabajo bonito, un trabajo interesante, que tenga buen soporte, ¿ya? Entonces, para esto se usan los sistemas de citas, ¿ya? Entonces, vamos, disculpen que, aquí está. Entonces, tenemos que ver, al momento de escribir, nos vamos a dar cuenta si los objetivos se van logrando, si el texto cumple con las reglas de cohesión, si tienen sentido, si todo tiene coherencia a lo que estamos escribiendo, si tenemos que hacer correcciones, hay que irlas haciendo, porque es un trabajo que tiene calidad académica, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de utilizar el sistema de citas. Esto es dentro del texto, ¿ya? La diferencia de las citas de la bibliografía o de la referencia bibliográfica es que las citas van en el texto, ¿ya? Mientras que la referencia va al final, ¿ya? Pero se tiene que reportar. Entonces vamos a ver qué es una cita. Aquí están tocando la puerta. Bueno. ¿Qué es una cita?
Según la RAE, menciona que es anotar, mencionar a un autor o las ideas del autor en nuestro texto, ¿ya? En un texto que estamos elaborando, ¿ya? Que alega lo que se dice o lo que se escribe. Que alega quiere decir que nosotros vamos a utilizar las ideas de ese autor para complementar las nuestras, ¿ya? Entonces, se puede hacer, se puede citar al autor, dándole su crédito, ¿ya? Entonces, las citas también nos ayuda a darle los créditos al autor, es reconocer el trabajo académico intelectual que hizo ese autor, ¿ya? Y que nos está sirviendo a nosotros para plantear nuestras ideas, para hacer nuestros trabajos, ¿no? Entonces, para dar esos créditos, nosotros tenemos que pues tenemos que hacer la cita en el texto y esa cita completa va a tener que aparecer en la bibliografía, ¿ya? De nuestro trabajo, ¿ya? Por ejemplo, aquí estoy citando a la RAE. ¿Y cuál es la RAE? El diccionario de la Real Academia Española, ¿ya? Entonces, ¿en qué año se consultó? En el 2019. Esta es una cita. Entonces, esta es una cita textual. Y eso ya lo vimos. ¿Ya? Aquí está. Entonces, esto más adelante en la bibliografía tiene que aparecer con todos los datos completos. ¿Ya? Entonces, y hay distintos sistemas de citas. ¿Ya? Entonces, esto es bastante común en los trabajos académicos que se generan dentro de los espacios de las universidades, de las instituciones educativas, ¿ya? Ustedes ya hicieron un primer acercamiento con su seminario del nivel medio, ¿no? Y entonces, cada una de las citas, cada uno de los sistemas, porque no solo existe un sistema de citas, sino que existen varios, tienen sus propios manuales y la intención de estos sistemas de citas o de esos manuales es de facilitarnos el trabajo, ¿ya? De facilitarnos la lectura, ¿ya? Y esas lecturas a esos textos se les está nutriendo, ¿ya? Entonces, hacen que el autor tenga una fácil comprensión. Bueno, entonces en el mundo estos son solo algunos, ya existen infinidad según sea la naturaleza de las ciencias a la que nos estemos adscribiendo. Así es el sistema de citas que se utiliza. Entonces tenemos el sistema Chicago, ¿ya? Este se utiliza en libros, en investigaciones de historia, porque las citas se hacen al pie de página, ¿ya? Y algunas veces las citas se colocaban hasta el final de cada capítulo, ¿ya? Un libro muy importante en Guatemala, existe todavía ese libro, que se llama La Patria del Criollo, que cuando lo leíamos en la versión popular, pues entonces al final de cada capítulo estaba el listado de todas las citas, ¿ya? Por la naturaleza de la historia, pero hoy en día se usa el sistema Chicago que facilita de que se haga al pie de página, ¿ya? Entonces, esa es una de las diferencias que hay. En el caso de humanidades, el sistema MLA, ¿ya? Este es un sistema, MLA significa Modern Language y Association, ¿ya? Que es para la asociación de lenguaje moderno, ¿ya? Entonces, se utiliza también, esto lo utilizan también los escritores, los poetas, ¿no? Entonces, y en las ciencias humanísticas. En el caso de las ciencias específicas como de la salud, medicina, enfermería, veterinaria, incluso hasta en agronomía se utiliza el sistema Vancouver, ¿ya? Entonces, son algunos sistemas, ¿no? Y en el caso
psicología y en educación, se utiliza el sistema APA, ¿ya? Entonces, este sistema es el que más se ha utilizado más se está utilizando en la actualidad en el mundo científico, en el mundo académico, y en Guatemala, en la Universidad de San Carlos, también ya muchas unidades académicas de la universidad han homologado para utilizar el sistema APA, ¿ya? De la Asociación Norteamericana de Psicología, ¿ya? ¿Y por qué? Ya vamos a ver por qué. Entonces, tenemos que elegir. ¿Ya? Hay algunos lugares, por ejemplo, que le dan al estudiante la libertad de elegir el sistema de citas que él desee, siempre y cuando pues sea entendible, ¿ya? Y sea utilitario. Pero en cómo se llama, en el caso de la universidad, se está a nivel ya general, la Dirección General de Investigación, que es la que rige los centros de investigación de la universidad, es la que está utilizando el sistema APA y la Facultad de Derecho, por medio de la unidad de tesis, está haciendo ya esos cambios hacia el sistema APA, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un investigador, en este caso ustedes, para saber qué vamos a utilizar? Aquí tenía una pregunta de que cómo así, ¿por qué los psicólogos? Ya vamos a ir respondiendo esas preguntas, ¿ya? Entonces, en el caso de ustedes, si van a publicar en otros espacios, tenemos que seguir las reglas que nos plantean las revistas científicas en donde querramos publicar, ¿ya? Entonces, esto es para llevar un orden, ¿ya? En el sistema de citas. Bueno, ¿por qué el sistema APA? Por la sencillez que se tiene para hacer las citas, ¿ya? Y se ha ido utilizando, tiene sus orígenes desde 1929, ¿ya? Y por la asociación, como les decía, norteamericana, o le dicen americana, ¿no? De psicología, pero se han estandarizado las revistas científicas. Si ustedes revisan en internet, la mayoría de revistas está utilizando el sistema APA, ¿ya? Porque la cita que se hace dentro del texto es una cita directa, ¿ya? Es decir, no distrae la atención del lector al momento en que está realizando la lectura corrida del texto, ¿ya? Entonces, por eso es de que se utiliza el sistema APA, ¿ya? Y además garantiza la existencia de las fuentes, ¿ya? Y al autor le garantiza pues la cuestión de la originalidad de su trabajo, ¿ya? Entonces tiene algunas ventajas el sistema de citas APA. ¿Harold va a decir algo? No, Lita, perdone. Si es que tiene abierto el micrófono ahí. Bueno, entonces seguimos. ¿Cuáles son las funciones de este sistema de citas? Bueno, ya lo dije, simplificar la lectura. Al momento de escribir, tenemos que pensar en nuestros interlocutores, ¿ya? No vamos a tener esa cuestión de el lenguaje corporal, ¿ya? Sino que es un lenguaje escrito. Entonces, por lo tanto, es pensando en el lector la utilización de ese sistema de citas. Además, pues ayuda a mantener, pues a respetar las ideas de los autores que le están dando soporte a nuestra investigación, porque es bastante necesario que un trabajo académico esté respaldado por otros teóricos. No estamos partiendo de la nada, estamos creando un nuevo conocimiento
pero hay autores que nos antecedieron, ¿ya? Entonces esos autores le están dando ese soporte a nuestra investigación. Entonces, ya vimos las fichas bibliográficas, y en las fichas bibliográficas estaba la paráfrasis. Ya sabemos que la paráfrasis, parafrasear, es con nuestras propias palabras las ideas de un autor. Está la cita directa, en donde encerramos entre comillas y no alteramos absolutamente nada, ¿ya? Y está las citas indirectas, cuando hay citas que encontramos de otros libros, ¿ya? Pero no tenemos acceso a esos libros porque están muy lejos, porque no están digitalizados, ¿ya? Entonces, encontramos la cita en otro trabajo, pero a nosotros nos interesa esa cita. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que citar a esos autores, ¿ya? Y también, si nos interesa utilizar algunas tablas, ya alguna gráfica que nos ayude a ilustrar nuestros trabajos, pues lo podemos hacer. Entonces pero tenemos que citar de dónde extrajimos la información, ¿ya? Entonces, hay también autores que ya llevan una larga trayectoria y que tienen diversos trabajos publicados en varios espacios, ¿ya? Algunos en físico, otros en electrónico, ¿ya? Entonces, estos autores dicen, pues bueno, yo publiqué mi trabajo hace tanto tiempo, ahora ya lo puedo publicar en este otro. Sí, aunque sus datos sean propios, pero ya están publicados en cierto lugar, los puede utilizar, pero siempre tiene que citar ese trabajo, en donde, en la fuente de donde lo está citando, porque aunque sean sus propias ideas, ya está publicado, ¿ya? Y si no lo hace, caemos en lo que se le denomina autoplagio. O sea, me estoy autoplagiando mis propios trabajos, y eso no es así, ¿ya? Entonces, hay casos bastante palpables de la cuestión de los derechos de autor, ¿no? Que han sido vulnerados, ¿ya? Entonces, de plagios de trabajos, a veces algunos completos, otros medianamente, ¿ya? Y entonces lo que se trata de evitar con el sistema de citas es de que darle los créditos a los autores también, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Bueno, ¿por qué usar los sistemas de citación? ¿Por qué citar? Por ética, ¿ya? Para que los trabajos sean originales y no caer en el plagio, porque eso es un delito, ¿ya? Está la cuestión de los derechos de autor, entonces tenemos que respetar esos derechos de autor. Y entonces, y darle soporte a nuestros trabajos, ¿ah? Entonces, estamos generando nosotros el nuevo conocimiento, pero necesitábamos ese soporte teórico que nos están dando los otros trabajos. Entonces, sirven para sustentar nuestras ideas, ¿ya? Entonces, en la medida en que vamos citando a los autores, pues nuestro trabajo tiene esa cuestión de ese respeto académico y darle credibilidad a nuestro trabajo. Porque hay varios, ¿cómo se llama? Trabajos en que uno dice, puchica, ¿y de dónde obtuvo tanta información? ¿Qué pasó? ¿De dónde la extrajo? ¿Ya? Entonces, uno tiene que dar esos créditos, ¿no? Porque abundan mucho la cuestión de la investigación, del plagio en el mundo académico. Entonces, es ética, ¿ya? Y recuérdense que es nuestro nombre, ¿no? El que va ahí. Y entonces, desde el momento que colocamos nuestro nombre en un trabajo, el trabajo, pues, cobra vida, ¿ya? Entonces, si está plagiado, pues se dan cuenta. Entonces, en la actualidad se han utilizado diversas herramientas, ¿ya? Aquí tenemos algunas que son gratuitas para detectar los plagios, ¿ya? Y ver, y de esa manera, pues, garantizarnos que nuestro trabajo va a ir bien, tanto estructurado como también con un buen soporte, ¿ya? Entonces, es necesario hacerlo. Bueno,
Entonces tenemos, como les decía, las citas van en los textos, ¿ya? Estamos escribiendo una, ¿cómo se llama? Un texto y entonces necesitamos hacer una cita, ¿ya? Entonces, aquí están los datos, ¿ya? Y en el sistema APA 7, APA para el momento ha publicado 7 manuales. El APA 7 salió a la luz en inglés en el 2019 y la traducción al castellano pues empieza a llegar en el año, en el transcurso del 2020, ¿ya? Entonces ya para ahorita el 2021 y 2022, pues entonces ya está estandarizado el uso ya del sistema APA 7, ¿ya? Entonces, en base a eso está este trabajo. Entonces, tenemos cómo citar. Aquí hay algo. Hay, en el caso de ideas que hay otros autores y que nosotros entonces nos ocurran algunas cuestiones similares, pues depende de la fuente que nosotros, por ejemplo, hay cuestiones que llegamos a conclusiones similares, pues por eso cuando hablaba de la organización de nuestros datos en las bases de datos, que es importante, nosotros tenemos cómo sostener nuestras ideas. Si nos cuestionan, pues mis investigaciones, mis fuentes me indican esto y estos son los resultados. Aquí está, podemos presentar nuestras evidencias, ¿ya? Entonces, si tenemos cómo demostrarlo, lo podemos tener. Bueno, entonces, ¿alguien va a preguntar? No, bueno, entonces seguimos. Tenemos dentro de las citas, podemos tener a un solo autor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que lleva dentro del texto? ¿Ya? Apellido y año. Apellido, el primer apellido, ¿ya? Y el año en que se hizo el trabajo. Y esos datos, ¿de dónde los obtenemos, jóvenes? ¿Se recuerdan de dónde los obtenemos? ¿Por qué están callados? Los obtenemos de la bibliografía. Exactamente. ¿Rosibel le va a decir algo? Sí, licenciada, perdón, esas son reglas, ¿verdad? Sí, es que cada uno de los sistemas de cita tiene sus manuales. Entonces nosotros debemos de seguir las reglas que tienen los manuales, ¿ya? Entonces por eso les dije que lo que les estoy presentando está basado en el manual de APA 7. Gracias. Muy bien. Cuando hay dos autores de el artículo a veces, o hay varios autores, hay más de 3 autores que hacer, ¿ya? Del artículo, del libro, etcétera, etcétera. Pues cuando son 2 autores, entonces se colocamos Pérez y Roldán. Aquí nos está diciendo que son 2 autores. En el año 2015, ¿ya? Y a veces incluso le podemos poner, si tiene número de página, pues le colocamos el número de página, ¿ya? Entonces, pero cuando son más de 3 autores, solo colocamos al primero que aparece, le colocamos este llamado que es et al, que nos está diciendo de que hay 3 autores, nos está diciendo que hay más autores, ¿ya? Y el año 2015, 2016, dependiendo del año, ¿ya? Entonces, cuando se da el caso de las numeraciones de las páginas, pues si estamos usando la cita de una página específica, entonces colocamos el número de la página, que en ese número es el 3, ¿ya? Pero si son varias páginas, decimos que las citas están entre las páginas 25 y la página 30, ¿ya? Entonces, que estamos, ¿cómo se llama? Que entre esos espacios está la cita. Así colocamos
el PP, o sea, la página, ¿no? Y entonces, y a veces cuando son páginas discontinuas, entonces ponemos PP, ¿ya? 5, ¿ya? Y 6. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Aquí es un guión y aquí es una coma, ¿ya? Entonces, eso está dentro, lo tiene considerado APA 7. Cuando se dan los casos de que no hay números de página, entonces podemos tomar, nos da algunas opciones. Desde colocar el nombre de la sección, ¿ya? Podemos colocarlo acá. Colocar el número de párrafo, aquí el párrafo 1. Colocar la sección y el número de párrafo, ¿ya? Entonces tenemos aquí la sección de conclusiones musicales en el párrafo 4, ¿ya? Entonces nos da estas opciones. Según sea lo que a ustedes se les facilite, son las opciones que tienen para hacer esas citas. Hay citas que son citas cortas, ¿ya? Las citas cortas son las que van insertas en el texto, ¿ya? Es decir, que no hacemos un apartado distinto para hacer la cita. Pero si ya son más de 40 palabras, ya la cita corta es de 40 palabras máximo, ¿ya? De 39 para abajo. Entonces, ¿qué hacemos cuando se pasa de las 40 palabras? Entonces, está la opción con narrativa o lo colocamos entre paréntesis. ¿Qué quiere decir con narrativa? Que a veces le colocamos algunas cuestiones, como en esta parte de acá. Y comenzamos a decir el sistema vertical tradicional. Seguimos, ¿ya? Entonces, García, en el año 2000, aquí está el paréntesis, menciona que. Entonces, aquí ya está la cita, ¿ya? Entonces, aquí está el paréntesis, ¿ya? Y en este caso, tenemos ya el sistema vertical, no estamos diciendo aquí el autor, ¿ya? Veamos cómo está hasta aquí abajo, ¿ya? Entonces sigue acá. Vemos la diferencia. Son las opciones que nos da el manual. Hay casos en donde la información no está en una fuente escrita. Utilizamos alguna entrevista, utilizamos algún grupo focal, pero en su momento la información que nos dieron era una información, o sea, no salió la información en el momento preciso, pero en alguna plática con algún informante salió, nos aportaron datos significativos, ¿ya? Y esta persona estuvo involucrada dentro del proceso de investigación. Entonces fue uno de nuestros informantes, fue la persona que nos proporcionó información, ¿ya? Entonces, informante, entrevistado, como querramos llamarle, o como la persona nos dé la autorización de citarlo, o sea, entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos con personas jóvenes, ¿ya? Porque la información a veces es información bastante sensible. Entonces nosotros debemos de respetar a las personas, ¿ya? Tenemos que llegar con tacto, no llegar con mucho ego. Entonces tenemos que, primero, ¿cómo se llama? La cita puede ser en bloque o puede ser dentro del mismo párrafo, ¿ya? La información que la persona nos dé no va a aparecer en la bibliografía, ¿ya? Pero sí es información significativa. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer, no vamos a colocar la cuestión de una comunicación personal, en una plática. Eso es informal, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de decir el participante
si la persona nos da la autorización de colocar su nombre, pues colocamos su nombre o le colocamos otro nombre que no es, le decimos algún seudónimo, ¿ya? Porque a veces la información es bastante sensible. En la clase anterior nos estaba platicando una joven estudiante que está haciendo una investigación y que le dijeron que sí puede citar la información, pero que no puede citar a la persona que se la dio. Entonces le digo, entonces tiene que colocarle un seudónimo, ¿ya? Para que el lector sepa que la persona no está dando la autorización que salga su nombre, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a ese momento, ¿ya? Para ser éticos con la persona y respetar la disponibilidad que tuvo para darnos información, ¿ya? Entonces hay que llegar a acuerdos con la persona, ¿ya? Entonces se le coloca acá, ¿ya? Por ejemplo, este es un ejemplo, y estas comillas nos está diciendo que no es el nombre de la persona, pero quisimos darle ese nombre, ¿no? O sea, como una manera de identificarlo. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a las citas? Esas son las que van en el texto. ¿Y qué pasa con el resto de la información? Vamos a ver. ¿Qué pasa con el resto de la información? Cuéntenme. Dixon. Tenía una duda, pero estaba escuchando lo que estoy tratando de entender a todo, porque sí, primero estaba hablando aparte del APA, estaba otras formas, Chicago, que es una de las primeras que mencionó, ¿verdad? Esa entiendo, o le entendí de que al texto se le pone un numerito y al pie está el numerito con el, ¿verdad? Sí. Ese es Chicago, pero mencionó otras 3 más. Mencionó otras 3 más. Esas, ajá. Chicago sería la primera. La segunda es MLA. ¿Esas cómo funcionan? Estas, a diferencia de las siguientes, mire, ahorita me estoy enfocando en estas porque no quiero darles, ¿cómo se llama? Pero a estas, a diferencia de las de APA, llevan más datos, las bibliografías van escalonadas, ¿ya? Y el sistema las citas van entre paréntesis. Estas no las explicó ahorita, entonces, para que no nos confundamos. Entonces, no, nosotros, por eso les dije que el que vamos a utilizar, que es el que se utiliza dentro de la facultad y la universidad, está, ¿cómo se llama? Está utilizando es APA. Por eso es de que estoy explicando APA. Ah, perdón, es que me quedé con eso porque dije yo no le entendía la explicación, entonces no es que... Gracias, licenciada. No, este es APA 7. APA 7, sí, esto sí lo estoy entendiendo, digamos, hasta este que tiene subrayado de rojo, que es entrevista, digamos, un entrevistado, ¿cómo se le llama? Esta no es entrevista, porque la entrevista ya se realizó, pero la información que le dieron en un espacio dentro del proceso de investigación es significativa. Entonces, por lo tanto, a usted le interesa lo que dijo él. Y entonces, si él no autoriza, se pone un seudónimo y él queda en incógnito. Sí, veamos, miren, hay un caso. ¿Se recuerdan del caso? Hace 2 semanas hay un caso que se está ventilando, que hasta los medios de comunicación están interviniendo, del informante del Ministerio Público sobre el dinero. ¿Se recuerdan? Sí, licenciada. ¿Qué decían de ese caso? A ver, cuéntenme. ¿Cómo lo ilustramos?
El informante A. El informante A. ¿Quién lo citó primero? CNN en español. ¿Y quién lo El ente presenta a los medios de investigador. comunicación? ¿Y quién lo presenta a los medios de comunicación? Los noticieros del país. Entonces, ¿qué están haciendo ahí los noticieros del país? Yendo a la fuente primaria, refiriéndose a él, de una entrevista. Ya, pero ¿qué pasó con este señor? ¿Lo están exponiendo o no lo están exponiendo? Lo están Sí, revelando a él. pusieron. Están usando el seudónimo. Están usando un seudónimo. Entonces veamos que hay casos, ¿ya? Entonces hay información que es bastante sensible. Entonces es necesario como proteger esas identidades, ¿no? Pero la información que están dando es una información significativa para la investigación. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el resto de estos datos? Pues estos los extraemos de textos ya hechos. Ajá. Y a la hora de extraerlos, pues se le da los créditos a las personas que ya lo han escrito, los han planteado. Sí, lo tenemos aquí. Pero ¿qué pasa con el resto de los datos? Solo estos datos vamos a colocar. ¿O qué hacemos? ¿Qué pasa? No son los que se completan en la bibliografía. Exacto. A eso quería llegar. Aquí está. ¿Quedó claro cuáles son las diferencias entre citas y referencias? Hoy nos vamos a las referencias. Todo lo que hayamos citado, a excepción de esa entrevista, no la vamos a incluir en la bibliografía. El resto, sí. Todo tiene que ir en la bibliografía. Entonces, ahí está. O sea que primero, bueno, la cita va en el texto y aparte de la cita que ya hicimos y pusimos, escribimos en el cuerpo del trabajo, al final en la bibliografía se vuelve a poner ya la ficha como debe de ser, ya extensa y literal. Gracias. Y les tengo una noticia. ¿Cómo se llama? En el texto ¿cómo se llama? Permítanme acá. Voy a dejar de compartir y les voy a enseñar algo acá. Voy a abrir documento de Word. Uy. No, mejor lo voy a hacer en la siguiente clase. Porque en Word de una vez viene integrado el sistema APA para hacerles el trabajo más fácil. Viene integrado APA y viene integrado Chicago en el Word. Entonces ahí mismo lo pueden generar. Bueno, entonces las referencias bibliográficas, todo lo que hayamos citado dentro del texto tiene que ir en nuestras referencias, ¿ya? Entonces, normalmente nosotros le llamamos bibliografía, pero son referencias bibliográficas porque son los que le están dando soporte a nuestro trabajo. ¿Eduardo? Solo eso le iba a consultar, que ahí en Word da la opción de poner sistema APA el documento y de una vez le tira APA, pero habrá que arreglarle algo. Sí, hay algunas cosas que se le tienen que ir corrigiendo porque en el 2000, en la versión 2021 ya viene integrado APA 7. Ya, entonces hay que corregir. Gracias. Sí, algunos ya están. Bueno, entonces, todo lo demás, todas las referencias van en este listado. Bueno, ¿qué idea nos da esto? Todos estos dibujitos, ¿qué nos están diciendo? Las fuentes de dónde pueden venir, desde
periódico, computadora, una radio, una televisión, libros y películas documentales sería. Sí, sí. Las fuentes Entonces primarias, vamos secundarias y terciarias. toda la naturaleza de nuestras fuentes que ya tenemos clasificadas. Van a ser de las revistas, de los periódicos, de los artículos, van a ser en físico o en digital, ¿ya? En los distintos formatos a los que tuvimos acceso, pues son todas esas fuentes que ustedes ya clasificaron, que ya tratamos, que ya le hicimos todo el trabajo que ya con antelación expliqué. Entonces ahora va a ser la manera en que las vamos a colocar en nuestra bibliografía, en nuestras, ¿cómo se llama? En nuestras referencias bibliográficas. ¿Ya? Entonces, tenemos qué datos lleva una bibliografía según APA 7. Los autores o autor, la fecha en que se publicó, que se hizo la publicación, el título del artículo y cuál es la fuente, ¿ya? Entonces tenemos aquí el autor, ¿ya? La fecha, cuando no tiene fecha, se le pone SF, sin fecha, ¿ya? En este caso, aquí está la fecha, ¿verdad? Entonces, le vamos colocando todos los datos, ¿ya? Entonces, aquí está. ¿Cómo la vamos estructurando? ¿Ya? Cuando es una fuente de una revista, es una fuente hemerográfica, ¿ya? Porque es una revista. Entonces son apellidos e inicial del nombre, ¿ya? El año va entre paréntesis, el título del artículo, ¿ya? En cursiva, vamos a, cursiva o itálica le llaman a esto, ¿ya? Al título de la revista, ¿ya? Si lleva las revistas van incluso por número o por temporadas, ¿ya? Entonces eso se debe colocar, son 52 revistas, ¿ya? Y las páginas en que aparece el artículo está entre la 221 y la 240, ¿ya? El DOI, ¿ya? Es un identificador que le colocan las revistas indexadas, ¿ya? Que tienen un soporte científico, entonces es el que se puede colocar. Y entonces, ¿cómo quedaría ya con todos estos datos? De esta manera nos queda la fuente. Veamos. Yo lo dejo acá. No pretendo atiborrarlos más, ¿ya? Entonces, lo dejo acá. ¿Alguna